Buenas tardes, mis hermanos. Damos gracias a Dios por un nuevo programa de Simplemente Jesús. En nuestro último mensaje vimos la doctrina de solo gracia. Recuerden que estamos estudiando la serie El legado de la Reforma. Es una serie que, tenía pensado terminarlo durante el mes de octubre, pero no fue posible. Así que ahora estamos continuando con esta serie. En nuestro último mensaje vimos la doctrina de solo gracia. Estudiamos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde el apóstol Pablo dice que la salvación es por gracia, 100% gracia. El hombre no contribuye en nada y asimismo vimos el propósito por el cual Dios nos salvó, para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Él ya había planeado para nosotros. Hoy vamos a ver la doctrina de solo fe. Si ustedes recuerdan, en nuestro pasaje de Efesios, capítulo 2, que estudiamos cuando vimos la doctrina de solo gracia, Pablo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es el canal que Dios utiliza para que nos apropiemos de Cristo. Por eso yo los invito hoy a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 16. Ese es el pasaje que vamos a estudiar en este mensaje. Gálatas 2, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por poder volver a retomar con este programa radial. Señor, te pedimos que seas tú hablando a través de esta palabra, Señor, a través de esta doctrina de solo fe. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando estas grandes verdades que hay en tu palabra, Señor, y entender que la única forma de poder establecer una relación contigo es por medio de Cristo, a través de la fe, Padre. Como dice tu palabra, el Evangelio se revela por fe y para fe, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, y te pido que me ayudes a poder predicar este mensaje y aquellos hermanos, Señor, que están escuchando, que puedan escuchar atentamente tu palabra y escudriñarlo siempre a la luz de la Biblia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Martín Lutero decía que solo fide es el artículo con que la iglesia se levanta y sin él cae. La doctrina de solo fe es como la médula espinal del cristianismo. Lutero, antes de su conversión, era un monje intachable que guardaba todos los sacramentos católicos. Pero aún así, él se sentía pecador. Hasta que él comprendió que el justo por la fe vivirá. Aquel que vivirá es aquel que confía en Cristo. Esa será la persona que será salva. Lutero explica su testimonio de esta forma. Y voy a citar sus palabras. Él dice, por fin, por la misericordia de Dios, meditando de día y noche, presté atención al contexto de las palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y dice Lutero, allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don de Dios, es decir, por la fe. Si recuerdan, en nuestro último mensaje
en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, ¿qué dice Pablo acerca de la fe? Bueno, Pablo dice que la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. En definitiva, nosotros podemos ser declarados justos delante de Dios depositando nuestra fe en Cristo, pero esa fe es un don que viene de Dios. Él concede la fe. Por eso Lutero decía que el justo vive por un don de Dios. La fe, mis hermanos, no viene con nosotros. Por lo tanto, si Dios no concede esa fe, no podríamos creer en el Evangelio y no podríamos ser salvos. Ahora, ¿qué significa esta doctrina? ¿Qué significa solo fe? El pastor Pepe Mendoza la define de la siguiente manera, y voy a citar. Dice este pastor: solo fe resume la verdad de que la fe en Cristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras por parte nuestra. Es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por el Dios 3 veces santo. Él dice que esta doctrina resume la verdad de que la fe en Cristo es suficiente para ser salvos. Con esto en mente, mis hermanos, entremos en nuestro pasaje de Gálatas, versículo 15 al 16, Gálatas 2, 15 al 16. Y vamos a ver dos puntos en el mensaje de hoy. Primero, veremos justificación por fe y no por obras. Y luego veremos que debemos creer en Jesucristo. Repito, punto número 1, justificación por fe y no por obras. Punto número 2, creer en Jesucristo. Primeramente, mis hermanos, déjenme explicarles el contexto. Pablo está contando su experiencia con el apóstol Pedro, cuando tuvo que reprenderlo por causa de su hipocresía. Pedro comía con los gentiles, aquellos que no eran judíos. Pero como dice en el versículo 12, Gálatas 2:12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que cuando llegaron los judíos, Pedro se apartaba de los gentiles, porque tenía miedo que le dijeran algo. Esta actitud de Pedro era condenable, como dice Pablo en el versículo 11. Porque de alguna manera Pedro estaba diferenciando a los judíos de los gentiles, cuando en realidad delante de Dios no hay diferencia. Esta actitud de Pedro también hizo arrastrar a otros hermanos. En el versículo 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero lo más condenable de esta actitud de Pedro era que mostraba que los judíos tenían una justicia que los gentiles no tenían. Y que los gentiles debían guardar ciertos ritos judíos para obtener esa justicia. Por eso Pablo le dice en el versículo 12: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por lo tanto, Pablo tuvo que reprender a Pedro de una forma pública. Y esta reprensión sirvió como una de las declaraciones más dinámicas en el Nuevo Testamento sobre la necesidad absoluta de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe. Y ahora sí, veamos el versículo 15. Dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Nosotros, judíos de nacimiento. Tanto Pablo, Pedro y el resto de los judíos que se encontraban en ese lugar eran judíos de nacimiento. Venían del linaje de Abraham. Y dice Pablo: y no pecadores de entre los gentiles. Y aquí debemos aclarar algo. Esto no significa que los judíos no eran pecadores. Todos son pecadores.
Pablo dijo en Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta expresión del apóstol, cuando dice, y no pecadores de entre los gentiles, quiere decir que los gentiles ni siquiera intentaban seguir las leyes de Dios. Ellos no obedecían la ley. Primero porque no les interesaba y segundo porque la ley fue dada a Israel solamente, al pueblo judío. Por eso Pablo dice, y no pecadores de entre los gentiles. Y continúa diciendo, en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La palabra justificado significa ser declarado justo por Dios. Si las personas fuesen intachables, es decir, que no tuvieran ningún pecado, podrían ser declaradas justas por medio de sus méritos. Eso es lógico. Pero sabemos que eso no es así, porque el propio Pablo dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, la ley de Moisés, pero también se refiere a todo el esfuerzo humano, a todo aquello que el hombre haga por ganarse el favor de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Algunos judíos no habían comprendido que las obras de la ley no lo salvarían. Algunos querían creer en Cristo, pero además de eso, circuncidarse, guardar las fiestas, las comidas. ¿Para qué? Para de esa manera contribuir en su justificación delante de Dios. Y la Escritura, mis hermanos, deja bien en claro que esto es imposible. Es imposible. La justificación nunca es por obras. Dice el salmista en el Salmo 143, versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, como vimos en nuestro último mensaje, dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:8, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Tenemos el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El ejemplo de Abraham debía ser suficiente para los judíos. Él era el progenitor del pueblo de Israel y todos tenían en alta estima a Abraham. Y Abraham no fue justificado por sus obras, sino porque le creyó a Dios. La palabra creer es sinónimo de fe. Cuando tú tienes fe en algo, es porque crees en eso que estás depositando tu fe. Y Abraham depositó su fe en Dios, en la promesa de que Dios levantaría un futuro Mesías que lo redimiría de sus pecados. Dice Tito capítulo 3, versículo 5, dice Pablo, acerca de Dios, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Está más que claro en las Escrituras que la justificación no es por obras. Por eso Pablo en varias de sus epístolas defiende la justificación por fe, porque él entendía que esta doctrina era crucial para la salvación de las almas. Por eso el cristianismo es distinto del resto de las religiones. Todas las religiones le dicen al hombre lo que debe hacer para ganarse la salvación o para reconciliarse con Dios. Pero el cristianismo dice que no hay nada que podamos hacer, sino que al contrario, somos pecadores. Estamos muertos en delitos y pecados, y al menos que Dios intervenga en nosotros,
no hay esperanza. No hay esperanza. No hay nada que podamos hacer. Ahora, así como la Escritura es clara en que la justificación no es por obras, también es clara cuando dice que es por medio de la fe. La Biblia deja bien en claro que la justificación no es por obras, pero también deja en claro que la justificación es por medio de la fe. Dios justifica a los pecadores por medio de la fe. Y varios pasajes nos muestran esta verdad. Dice en nuestro texto de Gálatas, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No es por obras, pero sí es por fe. Decía el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículos 21-22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hechos 13, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo. En Él es justificado todo aquel que cree, es decir, que pone su fe. En los capítulos 3 y 4 de Gálatas, Pablo defiende su tesis de que la justificación es por medio de la fe. En Gálatas 3, versículo 11 dice Pablo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis hermanos, la fe es el puente, el canal con el cual nos apropiamos de la salvación que Dios ofrece en Cristo. La fe es el medio con el cual nos apropiamos del Evangelio. Charles Spurgeon, el predicador bautista, decía, la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe cuando se apropia de Cristo y las bendiciones de su redención. Me gusta cómo lo define. La fe es la mano que agarra. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Quiero que veamos algo ahí. Dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Interesante. Pablo dice que el amor es la mayor virtud, por encima de la fe y de la esperanza. Ahora, mis hermanos, si el amor es la mayor virtud, y lo es, porque Pablo lo está diciendo aquí, ¿no sería lógico pensar que deberíamos ser justificados por el amor? ¿No sería lógico? Si el amor es la mayor virtud, deberíamos ser justificados por el amor. Pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo fuera justificado por mi amor, es decir, por amar a Dios, eso implicaría que yo hago algo por el objeto de mi amor. Y eso sería justificación por obras. Cuando tú amas,
Cuando tú amas a alguien, cuando tú amas algo, tú haces algo por ese amor. La Biblia nunca habla de ese amor de palabras. La Biblia habla de un amor ágape. Un amor que conlleva que yo haga algo por ese amor. Por eso, si fuéramos justificados por nuestro amor, eso implicaría obras. En cambio, mis hermanos, la fe es la única virtud que implica, o mejor dicho, que no implica el obrar del ser humano. La fe es la única virtud que no implica el obrar del ser humano. La fe no implica obras. Alguno podría decir, pero soy yo el que creo en el Evangelio. En definitiva, es una obra, porque soy yo el que estoy depositando mi fe en el Evangelio, en Cristo. Pero la Biblia dice claramente que la fe no se trata de algo que nosotros podamos producir, sino que al contrario, es un don de Dios. Y el autor de Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Si Dios no concede la fe, no podríamos creer en el Evangelio y ser salvos. En definitiva, la fe es un regalo de Dios. Por eso no implica una obra de nuestra parte. Los seres humanos no pueden invocar al Señor y alcanzar la salvación por sí mismos sin la ayuda sobrenatural de Dios. Nadie puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe sin la intervención de Dios. Es imposible, porque el ser humano está muerto espiritualmente. El ser humano no puede responder al llamado de Dios por sí mismo. Dios tiene que ayudarlo. Y cuando nosotros tenemos una fe en Cristo, una fe salvadora, eso es obra sobrenatural de Dios. Dios ha producido esa fe. Por eso Dios estableció que la justificación sea por medio de la fe, porque de esa manera no es por obras, y toda la gloria se la lleva a Dios. Nadie puede golpearse el pecho y decir, wow, yo creí en el Evangelio, yo soy más inteligente que el resto. No, mi hermano. Tú has creído porque Dios ha tomado la iniciativa contigo, porque Dios te ha dado esa fe que tú no podías producir. No hay otra manera en que los pecadores sean justificados, sino por medio de la fe. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? La fe debe estar puesta en Jesucristo. Dice nuestro pasaje de vuelta en Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta fe debe estar depositada en la persona de Jesús. Y esto me da lugar a mi segundo encabezado, creer en Jesucristo. Hemos visto que la justificación no es por obras, pero que sí es por fe. Pero debemos dar un paso más. Si yo termino mi mensaje aquí, esto quedaría incompleto y muchos se irían con una falsa esperanza, porque la mayoría de las personas tienen fe. Muchos tienen fe, pero eso no basta. Si tu fe no está depositada en la persona correcta, esa fe no sirve para nada. Decía el teólogo R.C. Sproul, y cito, la fe tiene un objeto, no está vacía ni se trata de una fe en nada. Él dice, el cristianismo rechaza la frase, no importa en lo que creas, si es que eres sincero. Aunque la sinceridad es una virtud, es posible que uno esté sinceramente equivocado y que ponga la fe en algo o en alguien que no pueda salvar. Cierta información debe ser conocida, entendida y creída con el fin de tener una fe salvífica. La fe, mis hermanos, tiene un objeto. Nosotros, como cristianos, debemos rechazar esa frase de no importa en lo que creas, Dios mira tu corazón. Con total que seas sincero, no importa. No. Sí importa. Importa que creas en aquello en aquello que es verdadero. La Biblia es clara en cuanto a la fe. Si nuestra fe
no está puesta en la persona de Jesús, esa fe es una fe muerta que no sirve para nada. Por eso decía el apóstol Pablo en el versículo 16 de Gálatas, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y 3 veces se repite en el versículo 16 la fe en Cristo. Miren conmigo de vuelta, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. 3 veces Pablo repite la fe en Cristo. Pablo deja en claro que ellos, siendo judíos, habían entendido que la justificación es por medio de la fe en Cristo. Y que Pablo quería marcar que solo la fe en Cristo salva. Cristo es el objeto de la fe, y si Cristo no es el objeto de la fe, vana es esa fe, y es una fe muerta que no va a salvar a nadie. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Cristo. Es en Cristo en quien Dios reconcilia a los pecadores. En Juan 3, versículo 36, este Jesús diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerdan aquel carcelero que estaba cuestionando a Pablo? Que estaba custodiando a Pablo y a Silas. Y de repente un terremoto abrió las puertas de la celda y todos los prisioneros escaparon, excepto Pablo y Silas. Este hombre se acercó a ellos y hizo una pregunta clave. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, bueno, tú tienes que ser sincero y creer en lo que tú quieras, con tal de que seas sincero, porque Dios ve tu corazón. No. Eso no fue la respuesta de Pablo y de Silas. Eso no fue lo que dijeron ellos. Sino, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, versículo 31. Este hombre y su familia, para ser salvos, para ser justificados, debían creer en la persona de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Continúa diciendo Pablo en nuestro texto, Gálatas, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Otra vez, Pablo utiliza la palabra justificados, que significa ser declarados justos. Dios nos declara justos por medio de la justicia de Cristo. Mis hermanos, piensen en esto. Nosotros le damos a Cristo nuestro pecado y Él a cambio nos da su justicia perfecta. Por eso decía el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Ahora, cuando Dios me ve, está viendo a Cristo, porque su justicia me ha sido imputada. Romanos, capítulo 5, versículos 18-19, decía Pablo, así que por la transgresión de uno, es decir, la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos.
Nosotros delante de Dios cumplimos toda la ley. No por nosotros, eso era imposible, sino por Cristo. Porque fue Él que la cumplió perfectamente por nosotros. Cuando Adán cayó en pecado, todos caímos, porque Él era nuestro representante en el Edén. Pero cuando Cristo obedeció, todos obedecimos, porque ahora Jesucristo es el representante de los escogidos de Dios, es el representante de su pueblo, de la iglesia. Por eso Pablo decía que Jesús es el segundo Adán, es nuestro segundo representante. Filipenses 3:9 decía Pablo, y ser hallado en él, es decir, en Dios, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. La justicia que vale delante de Dios no es la nuestra. Esa es un trapo de inmundicia. La justicia que verdaderamente vale delante del Padre es la del Señor Jesucristo. Y esa justicia se obtiene por medio de la fe, por medio de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Decía el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 10, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Me encanta como lo dice Isaías. Me gozaré en el Señor y me regocijaré en mi Dios porque me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Y ese manto de justicia es la justicia de Jesucristo. Zacarías, capítulo 3, versículo 4, lo voy a leer en otra versión. Dice, entonces el ángel les dijo a los demás que estaban parados allí, quítenle esa ropa sucia. Y volviéndose a Josué le dijo, mira, he quitado tu pecado y te vestiré con ropa de dignidad. Otra versión dice con ropas de gala. Qué impresionante, mis hermanos. Dios nos da ropa de dignidad. Nos da esa ropa de gala. Ese manto de justicia. Eso es lo que Cristo nos da. Nos da su justicia perfecta. Y es por medio de la fe en Cristo en que hoy nosotros podemos disfrutar de Dios y presentarnos delante de Él. Mi hermano, mi hermana, que jamás se te olvide, jamás, que tú hoy tienes una relación con Dios gracias a lo que Jesús de Nazaret hizo por ti. Ese varón que era Dios se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para que hoy pudieras decirle a Dios, Padre. Que jamás se te olvide. Por eso debemos volver siempre a estudiar estas cosas básicas, porque somos olvidadizos. Mi salvación, tu salvación, tuvo un precio, y ese precio fue la sangre del Hijo derramada en la cruz. Por eso la fe nunca es el fundamento de la salvación. No somos salvos por fe. Nuestra fe no nos hace aceptos delante de Dios. Cristo es el que salva, Cristo es el que reconcilia, Cristo es el que redime, Cristo es el que justifica, Cristo es el que santifica, Cristo es el que salva. Cristo es mi justicia delante de Dios. Alguien dijo, cuando el demonio nos eche en cara nuestros pecados y diga que merecemos la muerte y el infierno, decirle esto. Sé que merezco la muerte y el infierno, ¿y qué? Conozco muy bien a aquel que sufrió y pagó en mi nombre. Se llama Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él esté,
yo también estaré. Y al final del versículo 16, Gálatas 2:16, dice: para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es lo mismo que dijo en el versículo 15. De vuelta, Pablo quiere recalcar que nadie es justificado por las obras de la ley. Mis hermanos, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué? Dios dio la ley no para salvar a los pecadores, sino para condenar a muerte a los que no la obedecían. La ley es un espejo que revela nuestro pecado. Nunca fue una cura para nuestra rebelión. Decía Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, su propósito, es mostrarme que he transgredido los mandamientos de Jehová. La ley, mis hermanos, tiene como fin último apuntar a Cristo, aquel que cumplió perfectamente esa ley, para que todo pecador deposite su fe en Él y sea salvo. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el propósito de la ley, mostrarme que soy un pecador, mostrarme de que no puedo hacer nada delante de Dios, sino correr a Cristo, aquel que cumplió perfectamente la ley por mí. A modo de conclusión y aplicación, mis hermanos, durante la Reforma Protestante, este versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, era muy utilizado para explicar que la justificación era por medio de la fe, en oposición a la doctrina católica romana, que declaraba la fe más los sacramentos, más la misa, más la penitencia y un largo etcétera. Y eso no es así, mis hermanos, porque nadie es justificado por las obras, sino únicamente por medio de la fe. Más que nunca, debemos defender esta verdad. No pensemos que la reforma ha terminado. Aún debemos seguir proclamando las verdades de Dios. El hombre es justificado por medio de la fe en Cristo. Y lo segundo que quiero decirles es que hay un solo héroe en esta película, y es Cristo. Mi hermano, mi hermana, Jesús vivió la vida que tú no podías vivir. Él fue como David, aquel que salió a combatir a Goliat por ti. Porque nosotros éramos como esos judíos indefensos que nos quedamos mirando, como ese varón destruía la muerte, el pecado y a Satanás. Tenemos que pedirle a Dios en oración que aumente nuestra fe en Cristo. Debemos aprender a confiar más en Él. Y a medida que pase nuestro tiempo aquí, debemos ver que Cristo es suficiente tanto para la salvación como para la vida práctica. Nosotros depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, pero ahora que somos salvos, debemos ejercitar esa fe en Cristo, para que cada día nos apropiemos más y más de su persona y de su obra. Que Cristo sea suficiente en todos los aspectos de nuestra vida. Y para aquellos que no conocen al Señor, Dios justifica a los pecadores a través de la fe en su Hijo. Y espero haber sido claro en este mensaje. Mi amigo, mi amiga, para ti no hay otra forma de salvación y de aceptación delante de Dios que no sea Cristo. Por eso te invito a que vengas a Jesús en arrepentimiento y fe. Cree en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por los pecadores. Él llevó el pecado, el castigo que merecíamos para ser salvos. La fe es la mano que agarra a Cristo. Apropiate de Cristo hoy. Arrójate a Él y encontrarás perdón y reconciliación con Dios. Es mi oración que Dios te abra los ojos en esta tarde y que te imparta el don de la fe para que creas en su Hijo y puedas ser salvo y ser reconciliado con Dios. Vamos a orar.
Padre, que estás en los cielos, Señor, gracias por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que no tenemos ninguna aceptación delante de ti por nuestras obras, Padre. Señor, si hoy podemos disfrutar de ti, es gracias a Cristo. Si hoy podemos hallar perdón, es gracias a Cristo. Si hoy podemos elevar nuestras oraciones a ti, Padre, es gracias a Cristo. Porque Él lo hizo todo, Padre. Y lo que tú demandas en tu palabra es que depositemos nuestra fe en Cristo, como Señor y Salvador. Aquellos que ya estamos en Cristo, Padre, que cada día nos apropiemos más de tu Hijo, para que tu Hijo sea una realidad más y más grande en nuestras vidas, Señor. Y que aprendamos que Cristo es suficiente. Y para aquellos que no te conocen, Padre, que tú les abras los ojos, el entendimiento, para que puedan correr a ti en arrepentimiento y fe, para que vean que tú salvas a través de tu Hijo Jesús. Padre, concédele a aquellos que no te conocen y que estén escuchando este mensaje el don de la fe, para que puedan creer en Jesús y ser salvos. Tú eres poderoso para salvar a los pecadores, Padre. Y a través de tu evangelio, a través de tu palabra predicada, tú sigues trayendo a más personas a Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.